Hay cosas que yo todavía no comprendo y tal vez ustedes tampoco. Y es, ¿cómo es posible que teniendo un sistema de justicia que nos cuesta tanto, supuestamente con la mayor y la mejor tecnología, con el fiscal o los fiscales mejor preparados del mundo, cómo es posible que sea la prensa alternativa? Personajes como Guillén, como Daniel Coronel y muchos otros más, que son los que se encargan de hacer la investigación que debería de hacer la fiscalía, que deberían de hacer los entes de control como la procuraduría y que terminamos haciéndolo nosotros. O sea, cuando digo nosotros es el pueblo, la gente que no tiene nada que ver con el sistema, terminamos siendo los que destapamos un poco de ollas y luego vemos con más tristeza cómo empiezan a cubrir y a tapar todo para que no se hable del tema y para que la famosa derecha en Colombia se mantenga impune ante todos sus delitos de corrupción. Hace pocos días Daniel Coronel habló de los nexos que existen entre la vicefiscal, ya hoy fiscal interina, Marta Mancera, con el narcotráfico en Buenaventura. También explicó los nexos que tiene la misma señora Marta Mancera, fiscal, con el clan del Golfo al norte del país. Lo curioso es que uno de los investigadores de la SIJIN que presentó el informe y que dio a conocer este problema en Colombia, resulta que fue asesinado 3-4 días después. Pero si eso nos aterra, lo que más me produce mi curiosidad es saber por qué, ante un escándalo de esta magnitud, y teniendo en cuenta que el ente que vigila, supervisa y está arriba de la Fiscalía es la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no se pronuncian al respecto? ¿Por qué guardan silencio? ¿Por qué nos hacen creer a todos los colombianos que todo está bien? Corte Suprema debería de llamar a la señora Marta Mancera y decirle: venga para acá, señora fiscal, explíquenos por qué ha salido a la luz pública estas acusaciones y señalamientos en su contra. Nada de eso pasa. Lo único que vemos es que están dilatando el nombramiento de la nueva fiscal general de la nación y nada más. Entonces, luego, aquí es donde entra la parte que yo tengo conflicto interno. Van a entrar psicólogos y psiquiatras para que me ayuden. No entiendo por qué ahora la derecha, en ese afán, en ese acorralamiento que sienten, porque se les acabó la era del fiscal de bolsillo, de la Contraloría de bolsillo, ¿por qué ahora hacen lo posible para convencernos a todos los colombianos que esto de ir a marchar es básicamente un acto violento que no debemos hacer? O sea, nos piden que por favor mantengamos la calma y que dejemos que la institucionalidad se mantenga en Colombia. Pero ¿cuál institucionalidad estamos hablando? Porque la que debería de ser, la que habla la Constitución de Colombia, no se está dando, partiendo desde la misma Corte Suprema de Justicia, que se niega a nombrar a una de las fiscales que está proponiendo el presidente de la República. Por otro lado, encontramos videos en donde senadores de la República, en particular uno y todos sabemos quién es, dice abiertamente en una reunión de su grupo y de su partido que no pueden tolerar ni permitir que el mandato de Gustavo Petro se finalice, o sea, llegue a los 4 años. Esto, dicho en cualquier idioma y en cualquier país, es una incitación, como veo yo, a un golpe de Estado. La pregunta es, ¿por qué la Fiscalía no llama y por qué no investiga y por qué no le dicen a esta persona: venga para acá y explíquenos con qué finalidad dijo usted esto? Si esto sí está incitando en realidad a un golpe de Estado y está incitando a una propaganda de ultraderecha diciendo que no se debe permitir que el señor Gustavo Petro termine su mandato. Entonces hay cosas que no comprendo y que de verdad creo que ninguno de los colombianos entendemos. ¿Cómo es posible que 23 magistrados de la República, que supuestamente son el ente, los hombres más honorables de este país, no estén haciendo el trabajo por el que se les paga? No estén eligiendo a una nueva fiscal general de la nación, producto de la terna que presenta el presidente, porque así lo dice la Constitución del 91. Entonces, ¿qué es lo que traman? ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí? ¿Y por qué ahora nos piden que no salgamos a marchar y que si salgamos a marchar entendamos que la constitucionalidad se debe respetar, cuando yo no veo la constitucionalidad por ninguna parte? Lo único que veo es la manera como se encubre a la derecha y a todos los bandidos de este país a que no se presenten a las cortes porque van a ser acusados y van a ser condenados. Entonces estoy en un conflicto interno en donde trato de entender a la Corte Suprema de Justicia partiendo del principio básico que estas personas, estos magistrados tienen que tener familia, tienen que tener hijos, hermanos, papás, que les deben de preguntar lo mismo: oiga, mijo, oiga, papá, ¿qué está pasando? ¿Ustedes por qué no nombran y por qué no hacen lo que deben de hacer acorde a la Constitución? No sé cuál sería la respuesta que ellos den. No sé hasta dónde está involucrada la Corte Suprema con la derecha en Colombia para evitar que aquí en este país, por primera vez en más de 50 años, podamos tener independencia en la justicia y podamos realmente llamar a los bandidos de este país a una corte a que den explicación de las denuncias que se han puesto en su contra. Yo no lo entiendo.